Ahora va. Yo lo primero que recuerdo es que no había no había claridad respecto claramente al tipo de régimen. Me parece que eso vino después. En ese momento, cuando vino la dictadura, se creía más en los modelos conocidos, en el modelo de Onganía o en el modelo de Lanusse, pero en la profundidad de la represión, en la profundidad del régimen, me parece que no sé si había mucho analizado eso. Y segundo, sí, había... Yo siempre recuerdo que cuando yo me fui, dije, bueno, al año vuelvo. Así no había mucha conciencia del tiempo que podía durar, de las decisiones que involucraban un poco todos los aspectos, ¿no? El aspecto no solamente de la represión, sino también la transformación económica, la transformación estructural. Entonces me parece que eso en mucha gente generó la idea de un régimen de por vida. Me parece que había quienes decían, bueno, esto ya es para siempre, esto va a ser como el franquismo para 30, 40 años y no hay ninguna posibilidad de pensar que antes de esto haya una reacción, porque además hay que imaginar que lo político había prácticamente desaparecido. Y por ahí los optimistas, yo estaba dentro de los optimistas, ¿no? Que cualquier reacción, ¿no? Parecía que era una reacción importantísima, ¿no? Y que podía ser una señal muy, muy importante, ¿no? Es decir, se cantaba una consigna en una cancha de fútbol o pequeñas señales, porque eran muy pequeñas, que se podían ver como un comienzo de respiro, ¿no? De un respiro, de una cierta reacción. Vos durante el Mundial percibiste entonces esa tensión entre resistencias pequeñas y un clima de consolidación del régimen. ¿Cómo lo viste eso? Sí, en el Mundial, bueno, nosotros tratamos de que el Mundial sea como la gran pantalla. Es decir, en ese momento no era como ahora, donde vos tenías la instantaneidad de lo que pasaba. Todavía no, las cosas por ahí tardaban más, ¿no? Es decir, no es que inmediatamente la gente... Pero bueno, el Mundial era como un momento en el que la Argentina se iba a poner en el primer plano. En el primer plano como estaba Chile o como estaba Uruguay, sobre todo Chile. Chile en Europa estaba en el primer plano. Era la dictadura de Chile, era Pinochet, y la Argentina era como que no la ponían en ese mismo lugar. Es como que no tenía la misma categoría de dictadura que tenía Chile. Y yo me acuerdo que los argentinos nos daba un poco de bronca además, porque ¿por qué no ponían a la Argentina en el mismo nivel que habían puesto a Chile, ¿no? Es decir, inclusive eso se veía hasta con los exilados. Las conferencias a donde los invitaban, los lugares donde podían hablar, la importancia que le daban las organizaciones de derechos humanos. Nosotros estábamos como ahí, como en un segundo nivel, como en un lugar no protagónico. ¿Y por qué era eso? ¿Cuáles eran las razones? Y yo creo que eso tuvo que ver con la izquierda argentina. Me parece que las posiciones que tú, digamos, creo que tiene que ver con más cosas. Primero con que en Chile estaba Allende. Entonces la caída de Allende fue mucho más, llamó muchísimo más la atención en Europa y en todo lo que podían ser los medios políticos que lo que fue la caída de Isabel. Me parece que eso tuvo una influencia. Segundo, que Allende era un gobierno considerado popular y de izquierda, y en Europa el peronismo
siempre tuvo como esa, es decir, siempre tuvo un lugar confuso, ¿no es cierto? Sobre todo para la socialdemocracia naciente en Europa. Y bueno, eso, y en tercer lugar el papel de la izquierda. El Partido Comunista Argentino y la izquierda argentina tenía una posición poco crítica hacia la dictadura argentina. Entonces me parece que el Partido Socialista, si bien tuvo, en la desaparición de Bravo y demás, como estructuras partidarias, tenían una posición poco crítica. Entonces me parece que la confluencia de un pensamiento de izquierda con un gobierno que no estaba considerado como un gobierno popular, más la historia del peronismo, todo eso hizo que se ubicase al golpe militar en un lugar distinto a lo que había sido el golpe de Pinochet. ¿Y con el Mundial eso no cambió? Bueno, el Mundial era como ese gran momento, ¿no? Pero todavía en el 78, recién empezaba a saberse lo que pasaba. Todavía en el 78 no había una conciencia tan fuerte de lo que era la desaparición como instrumento de dominación, no solamente de los sectores militantes, sino también de la población. Todavía no había una conciencia tan clara de lo que estaba pasando. Es decir, había una conciencia de lo que pasaba en los sectores militantes ligados a la experiencia, digamos, activa, pero yo no sé si los sectores de los partidos políticos tradicionales y demás tenían idea, por más que ya en el 78, no sé si cada argentino, pero no sé, uno de cada 100 argentinos tendría a su alrededor a alguien que había desaparecido, ¿no? Pero yo creo que sí, que el Mundial fue un momento en el que la Argentina se puso en un lugar, no sé si como estaba Chile, pero se puso en un lugar muy importante, ¿no? Yo creo que eso fue un salto de calidad fundamental en el descubrimiento del régimen militar, ¿no? De la dictadura militar. Me parece que el Mundial fue un momento muy estratégico, porque además empezó a unirse a otros sectores, ¿no? A sectores de derechos humanos, a sectores políticos europeos y americanos. Es decir, empezó como un movimiento, empezó a tomar cierta visibilidad la dictadura argentina, cierta visibilidad de lo que era, ¿no? ¿Y cómo evaluás vos la campaña que se hizo desde el exilio, digamos, para difundir las relaciones a los derechos humanos? ¿Qué éxito tuvo afuera y qué impacto tuvo dentro del país? Bueno, afuera tuvo mucho éxito, ¿no? Hasta hubo comités de boicot al Mundial en muchos lugares. Empezó a movilizarse una opinión pública contraria a la participación en el Mundial, a aprovechar ese momento para decir lo que estaba pasando en la Argentina. Empezó a hablarse más abiertamente de los campos de concentración. Además, la publicidad que nosotros hicimos era la pelota de fútbol atrás de un alambre de púa en un campo de concentración. Empezó a hablarse de eso, empezó a difundirse lo que estaba pasando. A mí me parece que, yo no sé, hoy viéndolo a distancia en términos de impacto, ¿no? A mí me parece que tuvo tanto éxito que generó una contracampaña, que fue la campaña de los argentinos somos derechos humanos. A mí me parece que, tampoco lo tengo tan ubicado en el tiempo, pero me parece que eso fue respuesta a la enorme movilización informal, porque la verdad que tocábamos las puertas, íbamos a las organizaciones que nos parecen. Si algo no teníamos nosotros, era mucha experiencia internacional de a dónde tocar, quiénes eran las organizaciones de derechos humanos, quién era quién, cómo se movía el mundo, ¿no? Y me parece que
se hizo mucho para esa campaña. ¿Y en qué lugares encontraron mejor repercusión, más repercusión? Bueno, cuanto más experiencia democrática tenían los países, más repercusión había, ¿no? Y cuanto menos, en algunos casos, por supuesto, la usaba la oposición política, pero yo recuerdo que había muchísima repercusión en Holanda, en Suecia, en Inglaterra, en Francia, y menos repercusión en Italia y en España, donde por otro lado eran los países donde había más argentinos. Bueno, en Suecia había mucho argentino, pero también había mucho chileno, pero en España había muchísimos argentinos, en Italia había muchísimos argentinos, inclusive argentinos de descendencia italiana, y en España de descendencia española. Pero bueno, en los lugares en los que se estaba discutiendo todavía las características autoritarias del mismo país, era como que se ubicaba más en términos políticos, en términos de los sectores socialistas u obreros en España decían es una dictadura y otros sectores no decían lo mismo. En cambio, en países que ya habían consolidado una tradición más democrática, era la violación a la democracia, a los derechos humanos, independientemente si estaba bien o no el gobierno que se había ido, si Isabel merecía ser defendida o no. Y por otro lado, a mí me parece que nosotros recién ahí, muchos, tomamos conciencia de la necesidad de defender la democracia aunque estuviese en manos de Isabel Perón. Me parece que hasta ese momento había hasta como un argumento de boicot, porque las mismas organizaciones políticas y sociales que trabajaban denunciando a la dictadura no defendían con énfasis la democracia. Entonces eso en los países con tradición democrática chocaba un poco. Bueno, pero al final, cuando hubo que defender la democracia no lo hicieron, ¿no? ¿Ese era un argumento contra las organizaciones en general o contra las organizaciones armadas en particular? Y ese era un argumento contra las organizaciones armadas en particular, pero que trascendía. Decía, ¿y dónde estuvieron los partidos políticos? ¿Qué pasó con los partidos políticos en la Argentina? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Fueron o no parte? ¿No terminaron generando un cierto vacío a la democracia? Argumentos que en todos los actores políticos que de alguna manera estábamos tratando de hacer una denuncia a la dictadura, no teníamos una respuesta muy contundente a eso. Es como que no había una clara, o no había una defensa clara, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros sacamos en ese momento un artículo de una revista de la JP que defendimos a Isabel defendiendo la democracia y casi nos matan. ¿En qué año fuiste? Y eso fue después del Mundial. Sacamos un artículo diciendo que había que defender a Isabel, no por lo que era Isabel, sino porque era defender la democracia. Y nos querían matar. ¿De quién? Y todos los sectores, todos los sectores de la juventud peronista que después apoyaron la contraofensiva, todos los sectores que decían que finalmente ese gobierno era indefendible, y nosotros intentamos hacer una defensa de la condición democrática, que todavía no era un argumento muy usado en la política argentina, y de los sectores que estaban defendiendo más lo que había sido la lucha armada sin ningún tipo de crítica, o de los sectores que después conformaron la contraofensiva, recibimos una ofensiva muy fuerte, porque era decir, era algo así como Isabel, Videla, lo mismo. No había una distinción, como que la dictadura había empezado antes, y que no podíamos distinguir ciertas características del gobierno de Isabel y las características que después tuvo Videla y el golpe militar, ¿no? Y
Por ahí lo tengo eso, te lo voy a buscar. Es interesante sí. ese artículo, porque sí, sin duda, digamos, había un problema, me imagino también en el diálogo con los exiliados de otros países, digamos, ¿no? Los chilenos debían tener los uruguayos debían tener una sensación ambigua respecto de algunas diferencias con la experiencia argentina, ¿o no? Sí, pero bueno, también estaba un poco este tema, ¿no? De que finalmente en la Argentina que se defendía, ¿no? Estaba esto, pero no me acuerdo mucho los debates con los chilenos o con los uruguayos, eso ya los tengo un poco más borrados, los tendría que repasar. Y cuando ustedes empezaron una campaña de difusión, digamos, ¿ustedes imaginaron que el régimen iba a contestar con algo que movilizaba los sentimientos nacionalistas? Bueno, en primer lugar, lo que te digo es que tampoco yo no participé mucho de los debates de cómo se pensó la campaña, ni digamos, nosotros éramos como que nos llegaban las cosas y bueno, tocábamos puertas, buscábamos repercusiones, trabajábamos, pero tampoco era una organización perfecta, porque además en ese momento de alguna manera la conducción de lo que quedaba del espacio de los montoneros y qué sé yo, se cuidaba mucho y tampoco tenía debate con nadie, no es que uno tuviera acceso todos los días a un debate. Pero yo por lo menos que me recuerde no lo pensamos, pero cuando vino nos pareció, sentimos que era producto de lo que habíamos hecho, ¿no? Que de golpe en una situación de tal nivel de debilidad y con tan poca gente, porque la verdad que no fue mucha gente la que hizo esa campaña. ¿Cuánta gente participó? Yo no sé, pero habrán participado, qué sé yo, 50 personas, 60, no era mucho. ¿Distribuidas en varios países? En distintos países. Yo me acuerdo que yo sola recorrí España, Francia, llegamos a Holanda, hicimos algo de Bélgica y íbamos en tren, llevábamos los paquetes en el tren y no teníamos ningún tipo de infraestructura ni nada. Los libros estaban en la casa, en el departamento de una amiga mía exiliada uruguaya, es decir que tampoco teníamos ni plata, ni nadie nos daba plata, ni teníamos estructura, ni teníamos nada. Es decir, sí, los libros eran, la propaganda que teníamos era de muy buena calidad, pero los que, por lo menos yo me acuerdo, con los que yo trabajé y los que hicimos la campaña, no teníamos nada. Hacíamos como podíamos y llegábamos y nos daban un listado de direcciones y llamábamos por teléfono y tocábamos el timbre y nos arreglábamos si sabíamos el idioma, y si no, hacíamos las cosas así muy, muy como... Y tampoco nunca tuvimos un informe en algún momento sí, creo que circuló, pero no me acuerdo, circuló un informe del impacto que había tenido la campaña, pero tampoco era mucha gente, por eso te digo, yo recorrí como 4 países y íbamos a todos lados donde nos recibían. Y esto... me olvidé de algo, estaba diciendo algo, bueno, ya se va. ¿Y el grupo con el que vos trabajabas se conectaba a su vez con organizaciones de sociedad de exiliados argentinos para expandir los efectos de esta campaña? ¿O? Sí, nosotros ya tratábamos de llegar a todos lados, es decir, inclusive a argentinos que estaban en el exterior, que iban, yo me acuerdo un día que estaba caminando por el centro de París y había una pareja de argentinos haciendo turismo y yo los paré y les di el libro y me miraban con una cara diciendo de dónde salieron. Pero... ¿Y cómo reaccionaron? Y primero les agarró mucho miedo, pero bueno, después me acuerdo que me invitaron a tomar un café y después terminamos, me invitaron a comer un sándwich y hablamos como 5 horas
Y bueno, y es como que me acuerdo que era un matrimonio que tendría 40 años. Y bueno, ellos decían, sí, en la Argentina hay como un aire, pero no sabemos lo que pasa. No sé si habrán traído el libro del argentino o no. No sé qué habrán hecho con ese libro. Pero bueno, teníamos un listado de organizaciones y tratábamos de ver a todos los argentinos exilados. Tratábamos de ver a muchos argentinos que estaban trabajando como profesores en universidades, argentinos que estaban estudiando afuera, gente ligada a la academia. Y después, bueno, había artistas que trataban de ver a los artistas, y así tratábamos de expandirnos por todos los círculos de argentinos que había argentinos afuera, y después organizaciones de los países donde íbamos, ¿no? Y partidos políticos. Una pregunta, ¿cuál era la relación con las madres y las otras organizaciones de derechos humanos? Bueno, nosotros teníamos relación un poco con todos, pero en ese momento las madres todavía no tenían una vigencia, digamos, las madres estaban en la plaza. No había conexiones de las madres que vos podés decir iban a Francia, no. Había estaban las madres que daban vuelta a la plaza y que sufrían las represalias, pero no tenían una política internacional. Eso lo podemos ver hoy cuando nos ponemos hoy en la situación, pero cuando vos te pones en julio de 1978, las madres eran las que estaban ahí, y por ahí llegaban al cura amigo, o llegaban a algún militar que conocían, o llegaban a alguien que se iba del país, pero era todavía todo muy pequeño, muy precario, muy de la voluntad de la gente, que, bueno, en el caso de las madres que expresaban lo que estaba pasando, ¿no? Pero no con una red, todavía no había una red. Y en esa campaña que duró de junio y julio del 78 fue... Sí, habrá empezado un poco antes, creo que fue abril, mayo, para prepararnos para junio, que era el Mundial. Me parece que el Mundial empezó al principio de junio. Debe haber sido abril-mayo. Sí, abril-mayo fue. Y sí. en esa campaña, ¿ustedes encontraron resistencias al entregar el material, al hablar? ¿Encontraron resistencias del tipo, bueno, pero los montoneros son los responsables también de esta situación? Bueno, en primer lugar, lo que encontrábamos dos cosas, ¿no? Por un lado, encontrábamos un desconocimiento muy fuerte sobre lo que pasaba en la Argentina y las características de la dictadura argentina en muchas organizaciones. Incluso en argentinos exiliados portugueses. No sé si en argentinos exiliados, en argentinos que estaban afuera del país, muchísimos, y académicos y estudiantes que estaban afuera del país, muchísimos, que decían, bueno, el gobierno de Isabel era un desastre, bueno, pero que había mucho argentino que todavía no había tomado conciencia de lo que pasaba. Y después, en los sectores socialdemócratas europeos, había mucha oposición a la tradición peronista y a los que veníamos de tradición peronista, es decir, bueno, pero el peronismo es fascista, pero el peronismo es violento, pero las organizaciones guerrilleras, había, sobre todo el peronismo. ¿Y cómo fue la repercusión, por lo que ustedes conocieron internamente sobre la campaña? ¿Sí? Vos dijiste, bueno, hubo una reacción del régimen, el régimen reaccionó y generó esta contracampaña. Pero vos pensás que internamente hubo un mayor conocimiento, una mayor posibilidad de difundir las situaciones. Acá no se supo nada de la campaña que hicimos, y me parece que la reacción fue más
una respuesta que la gente no sabía muy bien que era una respuesta a otra campaña. Es decir, si bien en los diarios se hablaba de la campaña anti-argentina, de que había argentinos afuera del país que hablaban contra su país, que cómo se podía hablar afuera de la Argentina contra el país, que no, es decir, si bien se escribió bastante sobre eso, yo creo que nunca se terminó de saber muy bien a qué se estaban refiriendo, ¿no? Es decir, la gente no tenía mucha conciencia por las cosas que yo recuerdo haber hablado en ese momento, pero bueno, al no estar acá no tengo una dimensión. Pero después yo me di cuenta un poco de esa dimensión con las Malvinas, ¿no? Esta cosa de realidades tan distintas a lo que estaba pasando. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo que yo esperé una reacción más fuerte en contra del Mundial. Yo esperé una reacción más fuerte. Yo pensaba que bueno, que en las canchas iba a haber cierta silbatina contra Videla, que no iban a poder ir, que iba a haber como más marco de denuncia, ¿no? Inclusive recuerdo que intentamos algunas cosas que después no las pudimos hacer, abrir algunas banderas en los estadios y ¿Banderas diciendo? Banderas denunciando lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Con lo mismo, con el símbolo del Mundial 78 encarcelado en un campo de concentración, ¿no? Diciendo en la Argentina hay desaparecidos y basta de campos de concentración. Alguna cosa muy pequeña se hizo, tampoco lo tengo, habría que mirar, alguna cosa pequeña se hizo, pero la idea era hacer un poco más y no hubo posibilidades, no hubo marco para hacerlo. Además, bueno, ¿cuánto podía durar una persona que apareciera con una bandera en un estadio, no? ¿Pero lo intentaron o...? Intentamos, lo pensamos, creo que inclusive en algún momento se tomó contacto con alguna hinchada, creo que fue la de San Lorenzo, que siempre que había partidos tenían una cierta oposición, pero después que yo recuerde no se pudo concretar. Pero la idea era eso, ¿no? Era desplegar carteles y tratar de hacer algo acá, que se viera que lo que se estaba haciendo afuera tenía cierta repercusión acá. No, te pregunto por la repercusión interna porque, digamos, en realidad si el régimen tomó la idea de una campaña anti-argentina, era una forma también de elevar, convertirlo al objeto, a la actividad campaña en el adversario, ¿no? O sea, el régimen, ¿no te parece que de alguna manera encontró que era la forma de consolidar al mismo tiempo su situación interna y también de discutir externamente? O sea, no era una ofensiva fuerte, digamos, una apuesta fuerte. De alguna manera, la repercusión interna que hubo de la campaña fue la que produjo el mismo régimen, hablando de hay una campaña fuera, se están diciendo estas cosas horribles y no es contra nosotros, sino es contra todo el país. Sí, yo creo que ahí hubo dos o tres cosas que para ellos fueron muy fuertes, ¿no? Primero que cada reunión que había sobre todo con americanos o con europeos que tuvieran algún tipo de peso político, les hablaban de qué pasaba con la Argentina. Yo creo que la dictadura debe haber tenido una presión más o menos fuerte. Empezó a haber una movilización político-social importante. Me parece que eso debe haber sido un punto que para ellos fue importante. El segundo sí, me parece que puede haber sido una manera de consolidar como una fuerza más propia, ¿no? Un sentimiento más nacionalista, es decir, no tanto el apoyo por el terror o por el miedo a lo que había sido Isabel, sino
explotando cierto sentimiento nacionalista, ¿no? Y eso en un momento como en un mundial, bueno, era como un terreno fértil, ¿no? La gente en la calle, la movilización, las banderas argentinas, las camisetas. Y nosotros ahí también teníamos un debate, ¿no? Que era, ¿todo argentino que sale con la camiseta defiende la dictadura? ¿O hay posibilidades de que, bueno, haya gente que esté participando de un momento, de un mundial de fútbol y bueno, y punto? Y eso no quiere decir que apoye al régimen en Argentina. Entonces ahí también había como posiciones un poco grotescas, ¿no? Es decir, no, todo aquel que sale a la movilización y se moviliza y que va a la cancha es una persona que está comprada por la dictadura, ¿no? Me parece que ahí también había como pensamientos medio lineales, ¿no? Y vos comentaste de un encuentro casual con un matrimonio de turistas. ¿Ese tipo de situaciones se repitió? ¿Hubo otras en las que se generó discusión, digamos? Sí, yo tuve varias. Me acuerdo que después, ya estando en Brasil, una vez yo trabajaba con una combi que hacíamos turismo y llevamos todo un grupo en el momento en el que para el momento del DM2, ¿no? Los argentinos, la plata era como agua, la tiraban impresionante. Y en Brasil había viajado todo lo que podía hacer la clase media y la clase media baja de la Argentina, estaba todo en Brasil, dando vueltas. Y entonces teníamos una combi, llevábamos gente a lugares de turismo. Y me acuerdo que en uno de los viajes, nosotros despacito, empezamos el debate. Ya esto ya era 79 de haber sido, 79. Y a la hora estábamos discutiendo con las 12 personas que estaban ahí y todas empezaban al principio no se animaban, pero después empezaban a hablar. Sí, en mi barrio dicen que al panadero se lo llevaron y no volvió a aparecer más. Y sí, yo leí algo de las madres que están en la Plaza de Mayo. Y es como que empezaba a haber un cierto reconocimiento a lo que estaba pasando, ¿no? Más allá de que ese reconocimiento estaba ligado a la cuestión represión y no al tema económico, porque en el tema económico el argentino con el dólar se sentía poderoso y vos te das cuenta que gastaban los dólares como sin darles ningún tipo de valor, ¿no? Yo me acuerdo que yo que vivía en Brasil, $20 era muchísima plata, y para los argentinos que vos veías que el tipo laburaba en una tornería o trabajaba en una peluquería o era gente de bajo poder adquisitivo, la plata no le costaba nada. Es decir, no había conciencia. Empezaba a haber conciencia de la represión, pero no había conciencia de lo que se venía económicamente. Por los recuerdos que tengo de ese momento, ¿no? Vos supongo que sí, porque tuviste conciencia, supiste en ese momento de la visita de la Comisión Interamericana. Sí, claro. ¿Y qué repercusión tuvo la visita en la gente que estaba afuera, digamos? ¿Cómo se vivió? Bueno, fue digamos, nosotros le dimos muchísima importancia, el grupo al que yo pertenecía, ¿no? Un sector crítico a lo que podía ser la conducción oficial de los montoneros. Nosotros le dimos muchísima importancia, pero también había una cierta contradicción, ¿no? Con este tema de que eran americanos y que bueno, y al final cuál es el sentido que tiene esta comisión. Había ciertas críticas, pero yo me acuerdo que... ¿Pero las críticas en qué sentido? Y había críticas en el sentido de que bueno, al final los americanos que fueron partícipes del golpe, no cortaron relaciones con la Argentina, no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué es esto? Sí, había una crítica como
como que si habían estado mal en determinado momento, y además como si fuera lo mismo una comisión de derechos humanos que Estados Unidos, ¿no? Es decir, pero nosotros me acuerdo que le dimos muchísima importancia, lo sacamos en esta revista JP que teníamos, lo sacamos en la tapa con lo que era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que significaba que la Argentina estuviese siendo observada por primera vez. Sí, me acuerdo que fue un tema trascendente. ¿Pero ustedes esperaban un informe duro o esperaban un informe que negociara con el régimen? Por las críticas que vos decís que se le hacía a la Comisión o a la OEA o a la posición de Estados Unidos en ese momento. ¿Qué era lo que esperaban de la visita? ¿Esperaban la denuncia como lo que fue? ¿Esperaban mucho menos? No me acuerdo. ¿Qué esperábamos de la visita? No me acuerdo. No sé, tendría que pensarlo. La verdad que... no sé si esperábamos algo. La verdad que no lo tengo claro. Lo que sé es que nosotros actuábamos como difundiendo, pero no me acuerdo si esperábamos algo más. Pero recuerdo que lo que sí recuerdo es que nosotros empezábamos a usar el argumento. Ven que no lo decimos solamente nosotros, ven que no solamente esto sale de las organizaciones políticas, sino que esto lo dicen organizaciones que inclusive son americanas. Es decir, me acuerdo que lo usábamos para mostrar que no era solamente un argumento interesado, ¿no? De gente que estaba más comprometida, pero más que eso no me acuerdo mucho. ¿Y vos no te acuerdas del impacto que tuvo el foro? Sí, bueno, afuera del país tuvo un impacto impresionante. Sí, fue como un momento en el que mucha gente, te diría que el Mundial en primer lugar y después el informe de la Comisión, fue como un momento en el que empezaron a darle a la dictadura argentina un lugar más preponderante, ¿no? Es decir, empezaron a ubicarlo dentro de lo que eran las dictaduras del Cono Sur. Se empezó a hablar de las dictaduras del Cono Sur, de Argentina, Chile y Uruguay, en menor medida Brasil, pero sobre todo Argentina, Chile y Uruguay. Es como que ya no estaba solo Chile, ¿no? No era solo la denuncia de... A los chilenos les resultaba facilísimo hacer las denuncias del régimen, porque era como que les resultaba mucho más fácil que la Argentina, pero eso fue como un punto de inflexión. Nadie discutía, digamos. Nadie discutía, no. La denuncia chilena. Nadie, no, era como hablar de dictadura, era hablar de Chile, hablar de Pinochet. Y Argentina costaba. Ahora, una pregunta que tengo porque... Y si yo estuve en el 78 en Cuba, en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, y costaba muchísimo. Costaba con Cuba, costaba con... bueno, la Unión Soviética ni hablar, con los soviéticos, costaba muchísimo, costaba todavía explicarlo, ¿no? Sí, en algunos casos porque, bueno, había buenas relaciones comerciales, pero en otros porque tampoco había tanta conciencia de lo que pasaba. Entre las razones, vos entre las razones que diste por qué Argentina no era visto igual que Chile, digamos, no sé si tres razones, y no pusiste ahí las desapariciones, que el método de las desapariciones ayudaba mucho al régimen, era un método que les permitía lavarse las manos. Sí, eso es verdad, porque además en el caso del régimen chileno, la imagen del estadio, ¿no? Como una imagen claramente como mostrándole al mundo lo que pasaba, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es verdad. La desaparición era un sistema silencioso, anónimo. Yo creo que eso tuvo influencia, es verdad. Y yendo después a las repercusiones futuras, digamos, vos
¿Cuándo, digamos, podés decir, bueno, el informe de la comisión generó un enorme impacto externo, ¿no? Pero ¿cuándo pensás que el consenso de la dictadura se rompió? ¿Cuándo dirías que...? Yo creo que se rompió con Malvinas. No. Yo creo que tuvo un principio de quiebre para poner un hito en lo que fueron las primeras huelgas, ¿no? Pero me parece que el quiebre social se dio con las Malvinas. Recién en las Malvinas. Para mí o sea, sí. que la crisis económica no fue suficiente. No, para mí no. Para mí si no hubiera habido Malvinas, no sé si la apertura democrática se daba en el 83. Me parece que lo de las Malvinas fue una bola de nieve que abrió un camino que evidentemente había cosas que ya se estaban incubando, pero que hubiera sido más lento el proceso si no hubiera sido por las Malvinas. Yo creo que porque además lo de las Malvinas fue un poco algo recurrente en la política argentina, ¿no? Es decir, una gran expectativa y una fuerte frustración. Había habido hechos económicos, pero que todavía no tenían la suficiente solidez, ¿no es cierto? Es decir, la crisis financiera, la 1050, había habido momentos fuertes, pero yo creo que la de las Malvinas fue el gran hito de la caída de la dictadura. Y creo que algo vos hablaste sobre esto la vez pasada, pero para terminar un poco la etapa esta de la dictadura, una cosa que también se discutió mucho en el exilio fue precisamente qué hacer frente a la dictadura. Hay una serie de documentos de los intelectuales en el exilio que apoyan, no apoyan la dictadura claramente, pero sí apoyan la recuperación de las islas contra el imperialismo, el argumento de vuelta nacionalista contra el imperialismo como una vía para no perdonarle a la dictadura nada, pero sí para distinguir el enemigo circunstancial del enemigo histórico que es el imperio. Entonces, en ese momento, ¿participabas de esta tesis o no? ¿La habías ya con cierta...? Sí, yo creo que tuve una mirada un poco nacionalista con el tema de las Malvinas, ¿no? Quizás no terminábamos de poder ver cómo lograr dos cosas a la misma vez, ¿no? Es decir, darle lograr un fuerte deterioro de la dictadura militar y a la vez mostrarle a la gente que las Malvinas era una reivindicación de todos y que no se lo podía apropiar la dictadura, ¿no? Me parece que yo por lo menos no supe muy bien cómo resolver ese tema y por ahí tuvimos con el grupo con el que yo estaba por ahí posiciones en las que tendríamos que haber sido más críticos de la manipulación, ¿no? Del uso, de la manipulación de las Malvinas. Por más que lo decíamos y decíamos, bueno, cualquier tipo de reivindicación nacional en manos de la dictadura deja de serlo, pero igual me parece que tuvimos una mirada un poco piadosa, ¿no? ¿Y eso por temor a que finalmente ganaran? Una de las cosas que siempre sale, digamos, en la discusión de ese momento es aquel que quisiera realmente que la dictadura se fuera inmediatamente, tenía que pensar que lo mejor era que perdiera, digamos, ¿no? Pero no podía decir esto sin ser un traidor. Estando fuera del país era difícil pensar en que la Argentina podía ganar, porque el clima era, no sé, vos veías llegar la flota inglesa y escuchabas otra cara distinta a la que vivieron los argentinos que estaban acá, ¿no? Es decir, yo nunca pensé que la Argentina podía ganar esa guerra. Y por lo menos que me recuerdo, pero queríamos como
tratar como de aislar los elementos, ¿no? Es decir, en vez de poder tener una mirada más de contorno, de pensar todo, por ahí tratábamos de aislarlo. Pero yo me acuerdo que yo, ni bien fue la rendición argentina, me volví a la Argentina. Dije, acá, lo que sí tomé conciencia inmediatamente, el primer día que se vio que la Argentina perdía estrepitosamente la guerra, yo dije, se cae la dictadura. De eso fui consciente. Quizás sin ser muy consciente de la manipulación que se hacía, ¿no? Pero sí de eso. Sí, bueno, nos contaste tu regreso y, si permitimos unos minutos, contaste tu regreso y la experiencia electoral, digamos, y de ese relato que era muy interesante sobre, bueno, la reinserción de la juventud en el proceso político, las juventudes políticas y tu reinserción en el peronismo, digamos, un peronismo que había cambiado bastante, digamos. Sí. Y me parece que una de las cosas que llegó al final, la vez pasada, era los impactos que tuvo la derrota electoral. Cómo impactó de modos muy diferentes en distintos sectores dentro del peronismo. Y si vos pudieras contar un poco, bueno, el modo en que esa derrota generó una nueva, si lo generó en alguna medida en vos, en el sector tuyo o en otros sectores del peronismo, una nueva mirada sobre el proceso previo, ¿no? El proceso histórico previo, el lugar del peronismo en ese proceso, ¿no? Sí, bueno, en realidad de alguna manera la elección del 83, la derrota del peronismo en el 83, nosotros, o por lo menos yo, empecé a tomar conciencia cuando vi que ciertas consignas del radicalismo, ciertas consignas de Alfonsín, eran consignas que penetraban en la gente, ¿no? Es decir, cuando penetra la denuncia del pacto sindical militar, cuando de alguna manera aparece como el peronismo con una complicidad muy fuerte con la dictadura, ¿no? En algunas medidas real y en alguna medida injusto, porque tampoco había sido así. Pero yo ahí lo que sí tomé conciencia fue de lo que había significado el 73, el 74 y el 75, ¿no? Quizás hasta ver la reacción popular, lo que significó Alfonsín, no había sido consciente de lo que había sido el proceso del 73, 74 y 75, ¿no? ¿En qué sentido? Y en el sentido que la gente no quería derrotar a la dictadura, pero no quería que vuelva lo que había sido la etapa previa a la dictadura, ¿no? Quería una cosa distinta, que no quería ese peronismo enfrentado, no quería el peronismo, la violencia del peronismo, ¿no? Es decir, la imagen de Herminio Iglesias quemando el cajón. Es decir, quería una sociedad con mayor nivel de equilibrio que lo que podía representar las imágenes de la lucha entre las facciones del peronismo en el 74 y 75, ¿no? Recién ahí tomé conciencia de lo que eso significaba, ¿no? Y bueno, lo primero, y ahí vino un proceso de renovación en el peronismo que, si bien no terminó de profundizarse, fue un proceso importante. Es decir, la búsqueda de un peronismo más democrático, más como podían ser los partidos políticos europeos, ¿no? Es decir, con una cierta vida partidaria, no tan movimentista, no tan atrás de un solo líder, no con tanto peso de los sectores sindicales. En ese momento la lucha, digamos, ya inclusive el peronismo en plena campaña. Me acuerdo del acto
creo que fue en Vélez, en plena campaña, la silbatina Lorenzo Miguel. Entonces era como que había ahí deudas que... Es decir, el peronismo llegó a la campaña con muchas deudas. Un peronismo con sectores que no fueron votados por el mismo peronismo. Yo me acuerdo que yo no voté al peronismo en diputados, haciendo la campaña, voté a Conte Madones, no lo voté. Y así pasó con mucha gente. Era como que, bueno, estaba el folclore, ¿no? Pero no había recién ahí no había un peronismo que se hubiera mirado hacia adentro, ¿no? ¿Y cómo vos te integraste en este proceso de renovación, autocrítica? ¿Qué papel vos el grupo tuyo tuvo? Bueno, nosotros ahí armamos un poco la Juventud Peronista, armamos unos primeros congresos de la Juventud Peronista donde empezó a venir gente de todos lados y nos ubicamos, te diría, en posiciones renovadoras del primer momento, ¿no? Muy críticos a lo que podía ser la expresión del peronismo de Lorenzo Miguel o de Herminio Iglesias, quizás con posiciones por ahí un poco consignistas, ¿no? El peronismo perdió por estos personajes, sino porque adentro había un problema más de fondo, por más que era evidente que el peronismo había perdido bastante antes que la quema del cajón, ¿no? Pero bueno, ¿Y qué sectores participaban? ¿Tenía sectores de todos lados? ¿Y grupos de todos lados? ¿Quiénes eran esos? Y bueno, en ese momento, renovadores, era Menem, era uno de los dirigentes más importantes de la renovación, lo que era una nueva generación de peronistas que después, no todos terminaron bien, pero que en ese momento era una nueva generación donde estaba Carlos Grosso, estaba José Octavio Bordón, estaba José Manuel de la Sota, estaba José Luis Manzano. Pensar que en ese momento eran dirigentes con poco pasado y en general bastante bien vistos. Se parecían más a Felipe González que a Herminio Iglesias, ¿no? Era como un peronismo que venía como a generar una renovación. Y después, bueno, peronistas más tradicionales como Cafiero. Pero en la renovación peronista había de todo, estaba Juárez. El primer congreso de la renovación se hizo en Santiago del Estero. Entonces yo me acuerdo que nosotros fuimos a ese primer congreso de la renovación peronista y tuvimos una crítica muy fuerte a que el congreso se hiciera en Santiago. Terminamos enfrentados a la juventud juarista, me acuerdo que se llamaba Juventud Peronista Juarista, JPJ. Pero era los que se ubicaban en la renovación. Y medio como diciendo, bueno, nos salvamos todos, un proceso que después se hizo mucho en el peronismo, nos salvamos todos y le echamos la culpa a Lorenzo Miguel o a Herminio. Y todos los demás pasamos como si nada, ¿no? Me parece que eso fue un poco el proceso que se dio. Ahora, eso se dio por falta de celo de los renovadores en generar un tipo de mayor clivaje, digamos, o era inevitable que se diera así. ¿Fue un error de los renovadores? No, a mí me parece que no fue un error. A mí me parece que si hubiera habido ahí una conducción que se lo hubiera planteado como pasos intermedios hacia una renovación, hubiera podido ser un proceso interesante, porque en ese momento había dirigentes que se asomaban como dirigentes importantes y que podían tener una mirada distinta, ¿no? Es decir, como los que yo nombraba recién, los de la Sota, los Bordón, Puertas, eran todos tipos jóvenes con una buena formación, que tenían una mirada puesta en algunos procesos políticos de otros lugares, sobre todo el proceso de conformación de la socialdemocracia europea,
y que no dieron quizás los pasos que tenían que dar, ¿no? Que no terminaron de consolidar un cambio y bueno, y de ver que había que superar ciertos procesos. También el sindicalismo estaba dividido, había gran parte del sindicalismo que estaba con la renovación, como una lucha de fuerzas, ¿no? Pero yo creo que podría haber sido un proceso, tampoco uno podía pensar que, como decía Alfonsín, de la noche a la mañana se iba a haber un peronismo totalmente nuevo. Por otro lado, era todo en general, todo el peronismo era bastante crítico de lo que había sido la experiencia de la JP, ¿no? Todos. No había mucho rescate de eso, más bien poco rescate. Inclusive de esta generación peronista más joven, de la SOTA, todos eran muy críticos de lo que había sido la experiencia de la JP, todos muy muy contrarios a esa experiencia, ¿no? O sea, lo que quedaba de Montoneros no participaba para nada en este proceso. No. Se expulsaron del partido. No quedaba, no. Tenía cabida dirigentes de manera individual, no expresando de manera individual. Había algunos, pero así como experiencia histórica, más bien tenía poca cabida. Ahora, los expulsaron del partido después, ¿no? Tipo en el 80 y pico, sí. Con Unamuno, Pablo Unamuno, me parece que fue eso. Claro. Ahora, la incapacidad de la renovación para generar ese clivaje y ese proceso más profundo, digamos, de cambio, ¿qué relación tiene, en tu opinión, digamos, con la política global, con la competencia política con Alfonsín? Porque Alfonsín también quería una socialdemocracia, ¿no? Alfonsín también quería cooptar sectores comunistas. ¿Cómo se relaciona ese fracaso, esa imposibilidad de los renovadores de llegar a buen puerto el proceso de cambio con el contexto general? ¿Hubo errores de la dirigencia? Bueno, sí, yo creo que ahí también hay una responsabilidad de Alfonsín de no haber entendido que el sistema político necesitaba de un peronismo renovado y distinto, y los intentos de construcción del tercer movimiento histórico de parte de Alfonsín, ¿no? Me parece que eso hacía muy difusas las fronteras entre los partidos y no generó quizás el tiempo y la maduración que tenía que haber tenido ese proceso, ¿no? Es decir, y en la lucha política los sectores renovadores perdieron bastante. Si bien, bueno, en realidad después fue una pelea de renovadores contra renovadores, porque Menem también fue fundador de la renovación. El proceso interno de búsqueda de ciertas características democráticas, de elecciones internas, de consolidación más partidaria, entraron en esta competencia muy fuerte por la búsqueda del tercer movimiento histórico de Alfonsín, ¿no? Me parece que eso generó una oposición, es decir, puso al peronismo, lo sacó del debate interno necesario y lo puso en la vereda enfrente de Alfonsín, ¿no? Cuando quizás el peronismo tenía que haber hecho un proceso más profundo de mirarse hacia adentro, ¿no? ¿Y vos cómo viste el enfrentamiento entre Menem y Cafiero? ¿Qué posición tomaste? ¿La juventud cómo se...? La juventud estuvo masivamente con Cafiero, pero se veía en Menem un avance que fue muy llamativo, ¿no? Es decir, muy contra las estructuras. Es como que en corto plazo la renovación había pasado de ser una esperanza a ser el status quo, ¿no? Y Menem pudo ponerse muy claramente enfrente de eso. Era tan claramente un outsider, una persona que parecía como
digamos, afuera de lo que ya recién en ese momento se empieza a hablar de clase política, ¿no? De política. Es como que Menem logró saltar todo eso, ¿no? Es decir, si bien prácticamente todos los sectores de la juventud estábamos con Cafiero, es como que ningún sector nos cerraba, es como que no teníamos, como que todo se terminaba desvirtuando, ¿no? ¿Y vos qué curso seguiste una vez que Cafiero y la renovación pierde, digamos, esa interna? ¿Cómo siguió? Bueno, yo cuando la renovación pierde, en Capital Federal la renovación de la mano de Grosso rápidamente se ubica con Menem, cuando Menem le da a Grosso la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo en ese momento, producto de una serie de reuniones, yo participaba activamente del peronismo de Capital Federal, empiezo a percibir muy claramente que lo único que estaba buscando en ese momento Grosso era, me acuerdo la frase además de Grosso que dice: yo lo que quiero es ser intendente para ser presidente, y siendo intendente necesito los recursos para ser presidente. Entonces yo no sé qué tuve ahí, no sé, algo que me dijo: si yo estoy ahí, eso va a ser un nido de corrupción. Y tomé distancia, y mientras todo lo que había sido el sector que había estado con Cafiero en Capital entró a la intendencia, todos los sectores, hasta el Chacho, que en ese momento estaba con Grosso también, entró a la intendencia, yo me quedé afuera, sentí que había intereses distintos y que no iban a poder controlar esos intereses, ¿no? Que se iba a desatar un grado de corrupción. Ya había mucha corrupción en el alfonsinismo, ¿no? Y en la intendencia en ese momento, y entonces me mantuve totalmente afuera hasta que me decidí 2 años después a luchar contra Grosso en la interna, y ahí fui diputada. Después cayó Grosso y ahí fui diputada nacional.